Bienvenidos al taller Pago de Pensión Alimenticia. Soy la abogada Lupita Martínez. Soy licenciada en Derecho con una especialidad en Derecho Familiar. Tengo una maestría enfocada al derecho penal y un doctorado enfocado a la violencia de género. Si quieres demandar pago de pensión alimenticia o ya te demandaron a ti pago de pensión alimenticia, este taller es para ti. Conoce algunos casos en donde procede pago de pensión alimenticia, en qué casos o algunos casos en que procede el incremento, la disminución o la cancelación o extinción de pago de alimentos. Comencemos. Empezamos con nuestro primer módulo. En este módulo es importante, en primer lugar, saber qué es la pensión alimenticia. Bueno, en términos muy generales podemos decir, y está considerado como un derecho a la subsistencia. Es un derecho básico, esencial para subsistir. Y nace del derecho que tenemos a vivir, del derecho a la vida, a la subsistencia. En términos generales, está considerado como un derecho que además tiene como una característica primordial, que es un derecho irrenunciable. Nadie puede renunciar a tener todos los satisfactores para vivir dignamente. Entonces, básicamente es un derecho irrenunciable recibir pensión alimenticia. Ahora, ¿en qué consiste la pensión alimenticia? Bueno, si decimos que es un derecho esencial, básico para subsistir, que nace del derecho a la vida, bueno, pues de ahí entonces sabemos y podemos presumir en qué puede consistir o en qué consiste nuestra pensión alimenticia. Bien, la pensión alimenticia consiste en satisfacer todas las necesidades que tenemos todas las personas, todas las personas. Entonces, todos tenemos necesidades. Entonces, de ahí entonces que digamos que la pensión alimenticia consiste en cubrir todas las necesidades que tienen todas las personas, todos los seres humanos en cada etapa de la vida. Entonces, ¿cuáles son esas necesidades que tenemos como un derecho a la subsistencia? Bueno, todos y todas necesitamos, básicamente, para vivir, pues tener un hogar, un techo, una habitación, una casa. Claro, término casa en general, puede ser un departamento, pero bueno, tener un techo digno, donde vivir. Entonces, de aquí todos tenemos pues, un lugar, un domicilio en donde nos podemos ubicar y vivir ahí. Ahora, ¿qué más tenemos como necesidades básicas y esenciales? Bueno, sí tengo un techo, pero dentro de ese techo también necesito o requiero otros satisfactores, como son comida, tener que comer, necesito alimentarme para poder subsistir. ¿Qué más necesito? Bueno, ¿qué otras necesidades? Pues necesito también vestirme, tener ropa, tener calzado, comprarme zapatos. Tengo derecho a atención médica, hospitalaria, si me enfermo, ir al doctor, al médico, tener ese servicio médico que me atienda para cuidar también mi salud, mi vida y seguir subsistiendo para que todos podamos crecer, desarrollarnos de una manera digna. Ahora, en general todos tenemos esas necesidades básicas, esenciales, que no podemos renunciar, por eso hemos dicho que es un derecho irrenunciable. Yo no puedo renunciar a recibir atención médica, no puedo renunciar a comer, no puedo renunciar a vestirme, a tener un hogar, una familia, un techo. Ahora, en general todos, ¿sí? Y de ahí entonces podemos hacer una lista y cada uno de nosotros puede decir, yo tengo estas necesidades. Las necesidades que cada uno de nosotros tenemos va a depender también de la etapa de la vida en la que nos encontremos. Por ejemplo, si yo soy una mujer embarazada, bueno, ¿qué más necesito aparte de todo lo demás que ya dije? Casa, comida, vestido, atención médica. Bueno, las mujeres embarazadas necesitan atención médica especializada, necesitan constantemente estar en revisión médica por un ginecólogo, hacer análisis y todo lo demás que se necesite para tener
un embarazo también cuidado y que el bebé, el producto de ese embarazo, pues también tenga todos los satisfactores y se cubran todas sus necesidades para que puedan nacer. Entonces, la mujer embarazada necesita también gastos para el parto, hospital y todo lo que se requiera para que nazca su bebé. Y cuando nazca el bebé, pues imagínense nada más, las necesidades que tenemos, pues obviamente se van a incrementar. Entonces, legalmente, la ley tiene que pensar en todas las etapas de la vida, del desarrollo de las personas. Por eso hemos dicho en qué consiste. Son satisfactorias, son necesidades esenciales, básicas, que cada quien necesita en cada etapa de su vida. Muy bien, ahora, en la etapa de estudiantes, la ley también prevé que las personas que están en etapa de estudiar, estudiantes, que todos los estudiantes sabemos que la edad para estudiar empieza desde preescolar o un poquito antes y termina hasta que las personas obtienen un título, si es que estudian una carrera larga, ya tienen un título, una cédula y pueden valerse por sí mismos. Entonces ya cuentan con todos los satisfactores y ellos pueden en un momento dado ya, cuando tengan pues ese título, esa profesión, valerse por sí mismos y cubrir todas sus necesidades básicas y esenciales y todo lo demás que ellos quieran. Entonces, los estudiantes necesitan, además, sus necesidades son pago de colegiaturas, inscripción, libros, paseos escolares, eh, internet y todo lo demás que las escuelas les están requiriendo. Hoy por hoy también inclusive se les pide a los estudiantes un iPad. Entonces, bueno, las necesidades se van incrementando conforme en la etapa de la vida que nos encontremos. Ahora, la ley también ha pensado en las personas que tengan alguna discapacidad o que se encuentren en estado de interdicción, es decir, que no se puedan valer por sí mismas y son mayores de edad. Esas personas también tienen necesidades, aparte de todas las que ya dijimos, que tenemos todos, ellos requieren también de otros satisfactores. Tenemos que cubrir otras necesidades, como serían sus tratamientos para habilitarlos y tratamientos médicos y todo lo demás que se requiera en cada caso en particular. Cubrir todas estas necesidades es un derecho irrenunciable. Ahora, las personas en etapa de ser adultas mayores, pues también ellos necesitan, ¿verdad?, de otros satisfactores. Sus necesidades también cambian, además de todas las que tenemos todos, casa, vestido, habitación, todas las necesidades de servicios de electricidad, de agua, etcétera. Ellos también tienen derecho a una atención especializada. La ley también dice, bueno, las personas adultas mayores, generalmente o algunas, tienen otras enfermedades que por la edad se desarrollan. Entonces, atención geriátrica, ¿sí? Es decir, enfermedades de personas adultas mayores. Recibir esos satisfactores porque sus necesidades son diferentes en cada etapa de la vida. Entonces, legalmente, la ley es así como desarrolla la idea de este derecho que es irrenunciable. Describe cuáles son esas necesidades, cuáles son los satisfactores o necesidades en cada etapa de la vida y, por supuesto, de ahí nacen las características de la pensión alimenticia. La pensión alimenticia tiene características de verdad cada día pues más detalladas. Una de ellas sería que la pensión alimenticia tiene que ser proporcional. Es decir, tiene que ir en proporción a las necesidades de cada persona, porque todos tenemos diferentes necesidades. Por ejemplo, si yo pues soy una persona que uso anteojos, pues tengo una necesidad más diferente a los demás, a los que no usan anteojos. Entonces también tengo que satisfacer esa necesidad de estar al pendiente de que se me hagan estudios para ver si aumentó o disminuyó pues el aumento de mis anteojos, qué sé yo, si hay alguna enfermedad genética, pues también tener esa atención médica de por vida. Entonces las necesidades son diferentes. De ahí entonces que sea que las características de la pensión es que tienen que ser
en proporción, tiene que ser proporcional a mis necesidades específicas, individuales. Nadie tiene las mismas necesidades que el otro. Todos tenemos necesidades diferentes. De ahí que nace la necesidad de que sean proporcional, en proporción a mis necesidades. Otra característica que tiene es que tiene que también ser de manera proporcional. Es decir, la persona que tiene la obligación, que ahorita vamos a ver qué personas tienen la obligación de cubrir mis necesidades, esas personas me tienen que dar en proporción a lo que económicamente tengan, de acuerdo a la capacidad económica. No es lo mismo una persona que tiene una empresa, un negocio, en donde gane aproximadamente, por decir una cantidad, 500,000 pesos mensuales, a una persona que tiene un salario mínimo. Entonces, yo no le puedo exigir a una persona que tiene el salario mínimo, ¿sí?, a que me pague la renta en las lomas de Chapultepec, ¿sí?, o que me pague un gimnasio, no digo nombres para evitar meterme en problemas, pero bueno, es en proporción, de ahí entonces sus características, que es en proporción a mis necesidades, pero también tiene que ser de acuerdo a las posibilidades de la persona que tiene que cubrir el pago de esas necesidades que yo tengo. Ahora, si yo soy una persona casada, no tengo hijos, pero no tengo trabajo, bueno, entonces los alimentos solamente tienen que ser para mí. Pero si soy una mujer embarazada o que ya nació mi hijo y ya tengo un hijo, entonces la pensión alimenticia tiene que ser para mí y para mi bebé. Si yo soy una persona adulta mayor, pues exclusivamente para mí. Como adulto mayor, hacer una lista. De ahí entonces que siempre tengamos en todos los juicios de alimentos, de pago de pensión alimenticia, tengamos que pedirles que nos hagan una lista de necesidades. Hazme tu lista de necesidades, porque como cada quien tiene diferentes necesidades, la autoridad que va a decretarte el pago de pensión alimenticia tiene que conocer cuál es la situación económica de la persona que está obligada. Tiene que conocer también cuáles son tus necesidades. Y entonces, en el caso particular de esa persona, tanto del acreedor, el que va a recibir se llama acreedor, y el que tiene que pagar se llama deudor alimentario. Entonces, ¿quiénes son esas personas deudoras alimentarias? Pues generalmente hablamos de que si yo estoy casada y no trabajo, pues tiene que ser mi pareja, si estoy casada. Si vivo en concubinato, pues tiene que ser mi concubino. Si no estoy casada, estoy estudiando, pues tiene que ser mi papá, mi mamá. ¿Qué pasa con los que no tienen papá, mamá? Bueno, pues el abuelo, los tíos, la abuela, tanto paternos como maternos. Estamos obligados a contribuir a las necesidades de los nietos, de nuestros hijos. Entonces vean cómo cada caso es totalmente diferente. Tenemos que estudiar esas circunstancias específicas de cada persona que tiene derecho a recibir pago de pensión alimenticia. Y es un derecho irrenunciable, nadie puede renunciar. Yo no puedo decir, tengo estas necesidades, pero renuncio. Es irrenunciable. Entonces, estas características de la pensión alimenticia, pues obviamente tienen siempre en todos los juicios de alimentos estudiarse. Tienen que ser proporcionales, equitativos, de acuerdo a la necesidad y a las posibilidades. En términos generales, esto sería el primer módulo. Espero que cualquier duda, espero que no haya dudas, pero si llegara a haber alguna duda, bueno, más adelante, conforme vayamos desarrollando los módulos, vamos a ir hablando un poquito más de lo que es la pensión alimenticia. Pero en el módulo 1, pues era importante aclarar qué es, en qué consiste, cuáles son las características y hablar de las necesidades, de acuerdo a la etapa de la vida que te encuentres tú en particular. Y de ahí que te des cuenta que tienes que hacer un análisis en caso de que estés pensando en demandar pensión alimenticia, pensar, bueno, ¿mi pareja tiene, no tiene? Porque también debo decirlo, hay parejas que el deudor alimentario, el que está obligado a dar, pues a veces esconde
para evadir el pago de esas necesidades de una manera egoísta, esconde el patrimonio, no dice cuánto gana, miente y siempre está quejando de que no tiene dinero. No te preocupes, porque siempre va a haber una solución para este tipo de deudores alimentarios que quieren evadir su responsabilidad. Más adelante lo veremos. Bien, ahora en nuestro módulo 2 hablaremos cuál es la finalidad y cuáles son los principios de la pensión alimenticia. Bien, legalmente las pensiones alimenticias tienen una finalidad. Ya vimos en el otro módulo, en el primer módulo, que la pensión alimenticia tiene que cubrir todas las necesidades básicas esenciales que tengamos. Y como necesidades básicas y esenciales, pues ya hicimos una lista que la ley también prevé cuáles serían esas necesidades básicas y elementales. Dijimos que es la comida, el vestido, el techo, la alimentación, la educación para los que van a la escuela, los adultos mayores, las personas con discapacidad, mujeres embarazadas, todas las necesidades que podemos llegar a tener en cada etapa de nuestra vida. Y son de una manera enunciativa las que prevé la ley, sin embargo, pueden haber otras más. De ahí entonces que también legalmente nuestro derecho prevea que la pensión alimenticia debe tener una finalidad primordial, ¿sí? No tenemos que exceder en hacer un reclamo o una necesidad, algo que no se encuentre realmente establecido en la ley como algo básico y esencial. De ahí entonces que tengamos, y que la ley también lo prevé, que la pensión alimenticia no tiene nunca la finalidad, hay que descartar eso, no puede ser para enriquecer, no debe de enriquecer a la persona, es decir, si mis necesidades básicas y esenciales, por poner un ejemplo, se cubren con 50,000 pesos mensuales, yo no voy a exigir 150,000 pesos, porque entonces ya me estoy enriqueciendo y la pensión alimenticia no es para enriquecer, no es para enriquecer. Yo no puedo estar presionando a la persona que está obligada a darme pensión alimenticia a que me dé más de lo que yo necesito, porque entonces ya la ley presume que me estoy enriqueciendo. Y ahí sí, tache, no es para enriquecer. La pensión alimenticia no tiene esa finalidad. Olvídense, ¿sí? En los juicios de alimentos jamás tenemos que exagerar ni pedir lo que esté fuera de lugar, porque no es para enriquecerse. Además, tampoco es para que yo pueda tener un capital. Me toca ver en los juicios que a veces hay hijos, por ejemplo, pongo en un ejemplo, un hijo, una hija o inclusive hasta el cónyuge. Ah, no, yo quiero tener una cuenta de ahorros. A mí me tienes que depositar, además, 50,000 pesos o 20,000 pesos, 10,000 pesos más de lo que me das, porque quiero tener ahorros. Quiero tener un capital para poner un negocio. Olvídense, la ley no protege a los acreedores alimentarios para que puedan tener un capital. Descártenlo. No, no, ya dijimos que es para necesidades básicas y esenciales. Si vamos a estudiar necesidades básicas y esenciales, mi etapa de estudiante. Entonces, también la ley dice que no es para lucrar. Tiene que aclarar que la finalidad de la pensión, del pago de pensión alimenticia no es para lucrar. ¿Sí? Yo no puedo estar lucrando con mi acreedor, como acreedor alimentario, con mi deudor alimentario. De exigirle, a ver, yo voy a lucrar, voy a hacer negocio contigo y me vas a dar tanto, me vas a comprar un coche, me vas a comprar una casa, la vas a poner a mi nombre y exigir cosas que la ley no va a proteger jamás. Porque entonces, quien haga esto, lo tengo que decir con toda honestidad, ya está ejerciendo violencia en contra de su deudor alimentario y como acreedor alimentario perderías el derecho a pensión alimenticia en caso de que estés generando violencia para obtener lo que no contempla la ley. Así es que mucho ojo en esto. Por otro lado, también debo destacar
que la ley establece principios en la pensión alimenticia. Es decir, estos principios son valores que protegen el pago de alimentos, la pensión alimenticia. Son todos los valores que rigen el derecho legítimo de recibir pago de alimentos para necesidades básicas y esenciales. ¿Sí? Son principios que están compuestos de valores, son reglas y son normas que todas las autoridades tienen que observar para poder decretar pago de alimentos. Entonces, nuestra ley establece como principios, de manera general lo digo, porque hay más, solamente menciono algunos, ¿sí? Como valores esenciales para proteger el pago de alimentos, es que el pago de alimentos es de carácter, son urgentes. Se rige por el principio de que son urgentes, los necesito para vivir, no es de que me los pagues en un mes, los necesito ahora, son urgentes. Necesito comer, necesito vestir, necesito pagar renta, luz, agua. Entonces son de carácter urgente, son principios que rigen el pago de pensión alimenticia. Además, otro principio que protege la pensión alimenticia, previsto en la ley, por supuesto, es una regla, es un valor, una norma, es que la pensión alimenticia no se puede embargar. Si mi deudor alimentario tiene deudas con otras personas, no puede embargar el pago de alimentos. Eso está fuera de la ley. Son inembargables el pago de alimentos. Ahora, la ley también dice que son perentorios, es decir, tienen que ser constantes. No es de que te doy un mes y 2 meses no. Entonces, son principios protectores del derecho. Si yo dejo de pagar alimentos, pues entonces ya también cometo delito, ¿sí? Cometo un delito que es omisión de la obligación alimentaria. Tienen que ser de manera constante. También es que son imprescriptibles. Si el deudor alimentario deja de pagarme 2, 3, 4, 5 meses, yo se los puedo reclamar, ¿sí? Son de alguna manera imprescriptibles y al mismo tiempo retroactivos, o sea, como no prescriben, nada de que no, ya te pagué el mes de enero, por decir así, pero todo el año pasado, de enero a diciembre no te pagué nada, pero ya este año me pongo al corriente, no. Entonces, como son imprescriptibles, puedo en un momento dado recuperarlos porque son también retroactivos, me los tiene que pagar, todo lo que debe, son retroactivos. Y también son recíprocos, así lo considera la ley, es un principio, es un valor, una regla, una norma prevista en la ley, de que la persona que me dio alimentos cuando fui niño, cuando crecí, fui a la escuela, siempre me pagó todo, estuvo al tanto de todas mis necesidades, me llevó al doctor, me alimentó muy bien, me compró ropa, en fin, cubrió todas mis necesidades en todas las etapas de la vida. ¿Y qué creen? Que entonces el deudor, el que era el deudor alimentario y que me daba, bueno, ya no puede darme, dejó de trabajar, ya es una persona adulta mayor, ya es una persona que ya no tiene ingresos. ¿Qué creen? Los alimentos son recíprocos. Él me dio, entonces ahora yo estoy obligada a darle, porque yo ya tuve, ahora ya crecí, ya tengo un trabajo, tengo una profesión, tengo un empleo y tengo la obligación de retribuirle lo que me dio. De ahí entonces que sean los alimentos recíprocos. El que los da tiene derecho posteriormente a recibir. Entonces, en términos generales, estos sería la finalidad y los principios que rigen en materia de alimentos. Bien, ahora en nuestro tercer módulo es importante hablar del incremento de pago de pensión alimenticia. Bien, afortunadamente en los juicios de pensión alimenticia, la ley siempre va a proteger a las personas que reciben pago de pensión alimenticia, pero también protege al deudor alimentario para que no sea abusado en su patrimonio, porque ya dijimos que la pensión alimenticia no es para lucrar. Entonces hay una protección también para el deudor alimentario. No podemos utilizarlo para lucrar
para enriquecernos o para tener un capital, ya lo dijimos. Pero también la ley protege y los principios de nuestro pago de pensión alimenticia también prevé que hay casos en donde existe la necesidad de solicitar un incremento de pago de alimentos. Sí es importante hacer una reflexión, no siempre se tiene que demandar a la persona que nos paga alimentos. A veces de manera voluntaria están conscientes esos deudores alimentarios y no hay necesidad de demandarlos, no hay necesidad de exigirles a través de un juicio de pago de alimentos que contribuyan a proveernos de todas las necesidades que tenemos. En fin, pero cuando presentamos nosotros una demanda, generalmente es porque hay una negativa. Hay desafortunadamente, una evasión por parte del deudor alimentario a quererse dar cuenta de que ya hay cambio de necesidades y la pensión alimenticia que da es totalmente insuficiente. Entonces, cuando no lo quieren hacer de manera voluntaria, pues hay necesidad. Hay mucha necesidad de recurrir con la autoridad para solicitar un incremento de pago de alimentos. ¿En qué casos va a ser procedente este incremento de pago de alimentos? Bueno, la ley prevé algunos, por supuesto que hay muchos casos, pero entre otros, y generalmente es lo que se ve en los juicios, es que muchas veces sobrevino una enfermedad al acreedor alimentario. Y a veces el deudor, el que tiene la obligación de pagarme alimentos, se niega a que me hagan estudios. Yo me siento mal, estoy enferma, ya estuve en cama y se ha desobligado, no le interesa y no quiere pagar esos estudios para saber qué padezco, cuál es el tratamiento. Y hay una negativa. Entonces hay un cambio de necesidades. Tengo la necesidad de que me pague un servicio médico especializado para que se investigue qué enfermedad tengo. Y a veces hay diagnóstico de enfermedades que necesitan tratamientos muy especiales, medicamentos carísimos, en fin, y hay una negativa de pago. Entonces, en estos casos es importante solicitar, oye, sí me da alimentos, pero ¿sabes qué? Necesito un incremento. ¿Por qué? Cambiaron mis necesidades. Ahora tengo una enfermedad y no tengo para pagar estudios, tratamientos, etcétera. Es solamente hago referencia a un caso, ¿verdad? Pero también hay casos en donde, bueno, pues se eligió una universidad de paga privada, hay que pagar colegiatura, se incrementó o cambiaron las necesidades y hay necesidad de un incremento de pago de alimentos. Y hay una negativa, no, pues yo no te pago la universidad. Me dijo que sí y luego me dijo que siempre no me paga. Entonces hay necesidad de solicitar un incremento. ¿Sí? También, cambio de necesidades, otro de los casos que se ven en juicios de que, ya nació un hijo y la pensión solamente era para la acreedora alimentaria a la mujer y para un hijo. Pero ya son dos, ya tuvo otro y quiere que con esa pensión alimenticia también se cubran las necesidades del recién nacido y no alcanza. Entonces, es otro motivo, otro cambio de necesidades que por supuesto da lugar a solicitar un incremento de pago de pensión alimenticia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que me da resultó insuficiente. Es importante siempre a nuestras autoridades siempre decirles, sí lo recibo, porque fíjense que pasa algo muy importante en los juicios, que a veces los deudores alimentarios, los que tienen la obligación de pagar pensión alimenticia para cubrir necesidades, dicen es que sí le doy. Y omitimos decir es que sí me da, pero es insuficiente, no alcanza, hubo cambio de necesidades y ya la pensión que me da no alcanza. Es importante en los juicios de alimentos hablar de la insuficiencia, no me alcanza. Hubo cambio de necesidades, yo recibía, por decir, 10,000 pesos mensuales, pero ahora ya no cubro todas las necesidades. ¿Por qué? Pues no me alcanza para pagar colegiaturas en la universidad, libros, transporte y otras necesidades. Nació un bebé, no tengo para pagar vacunas o sobrevino una enfermedad, como ya lo expliqué. Entonces, las necesidades cambian. De ahí entonces que la ley también nos proteja
con un incremento. ¿Por qué? Porque ya hablamos en el módulo anterior de los principios que rigen la pensión alimenticia. ¿Sí? Esos principios van a proteger el pago de pensión alimenticia. Son de carácter urgente, son perentorios. Además, ya dijimos que tienen que ser proporcionales a las necesidades y a las posibilidades. Entonces, cuando decimos que son insuficientes y que el deudor tiene posibilidades económicas, porque a lo mejor ya le está yendo mejor en su empleo, ya lo ascendieron, ya puso una empresa, tiene más ingresos económicos y se niega a darme cuando mis necesidades también ya son otras, entonces es definitivo que tiene que haber un incremento y ese incremento de pago de pensión alimenticia tiene que ser de acuerdo a las posibilidades y al cambio de las necesidades que ya tuvo. Entonces, importante conocer que el incremento de pensión alimenticia no va a ser siempre automático, ¿sí? Es importante, a veces, bueno, pues sí, importante hablar con la pareja o con la persona deudora alimentaria y decirle, oye, tengo estas necesidades. Cuando hay negativa, no lo duden, hay que demandar incremento de pago de pensión alimenticia bajo estos principios y valores. En este módulo 4 hablaremos de la disminución de pensión alimenticia. ¿En qué casos procede y cómo se da esto? Bueno, en primer lugar, sí quisiera hacer una aclaración muy importante. Ningún deudor alimentario puede, por mutuo derecho, por derecho propio, disminuir la pensión alimenticia que ya le decretó un juez, ni se les ocurra. Porque si lo hacen ustedes por su propia decisión o voluntad, tendrían posteriormente la obligación de pagar todas las pensiones alimenticias atrasadas, ¿sí? Entonces, todo lo que deban lo tendrán que pagar. Es importante que sepan que eso se tiene que tramitar siempre a través de un juicio ante el juez familiar que decretó la pensión alimenticia. Importantísimo, porque además se configuraría el delito de omisión de la obligación alimentaria. Mucho ojo. Entonces, bueno, la disminución de pensión alimenticia se va a dar también en ciertos casos y para poder seguir en la misma dinámica de los ejemplos que ya di, de los casos en que podría solicitarse el incremento, bueno, pues esos mismos casos los voy a utilizar para hablar ahora de la disminución. En el caso de incremento ya dijimos que por cambio de necesidades, ¿sí? Que pueden ser cuando surge una necesidad. Pero va a ser importante solicitar la disminución cuando también cambien las necesidades, pero a favor del deudor alimentario. Por ejemplo, si al deudor le incrementaron la pensión porque algún familiar, hijo o pareja o los padres tuvieron una enfermedad, se le incrementó. Pero ¿qué pasa cuando la persona ya se curó de esa enfermedad, ya quedó completamente sana? Y entonces va a proceder una disminución del pago de pensión alimenticia porque cambiaron sus necesidades. Ya no necesita más dinero para la enfermedad porque ya se curó. Y recuerden que la pensión alimenticia, pues obviamente no es para que se lucre, no es para que la persona tenga un capital o un ahorrito y no es para enriquecerse. Entonces, si a mí me daban 20,000 pesos más para tratamientos, etcétera, por poner solamente un número, ¿verdad? No sé qué cantidad sea, pues entonces esos 20,000 pesos ya no los uso y estoy ahorrando y estoy juntando para un coche. No. La pensión alimenticia, acuérdense, no es para lucrar, para enriquecer o para tener un capital. No. Otro cambio de necesidades a favor del deudor alimentario que dice, oye, ahora ya tienes más, voy a disminuir la pensión y obviamente a través de un juicio. Porque la persona que estaba estudiando en la universidad de paga ya se cambió a una universidad que a lo mejor sigue siendo privada, pero ya cobran un poco menos, o de alguna manera entró a una universidad pública y ya no gasta este dinero. Entonces sí procedería una disminución porque las necesidades cambiaron.
ya está en otra universidad, sigue estudiando muy bien, se cubren todas, no sé, pero ya no se paga esa colegiatura tan carísima y ahora pues les sobra dinero. Entonces, no, definitivamente sí procede la disminución. No podemos seguir obteniendo ese dinero porque pues entonces ya estamos lucrando, nos estamos enriqueciendo con el dinero que nos sobra. Ahora, cambio de necesidades también. Pues tuve un hijo, pero ¿qué creen? Que ya creció, ya va al kinder, ya puedo yo también trabajar en medio tiempo, ya tengo ingresos, entonces recibo pago de pensión alimenticia y tengo ingresos. Bueno, no, ya tus necesidades cambiaron. Entonces sí es procedente solicitar disminución de pago de pensión alimenticia. Solamente lo hago por mencionar algunos casos, seguramente hay muchísimos más, pero pues no se trata tampoco de hablar de todos, sino nada más saber en qué momento yo puedo solicitar la disminución del pago de alimentos a mis acreedores. ¿Por qué? Porque hubo cambio de necesidades favorables tanto para ellos, pero también para la economía del deudor alimentario. Ahora, ¿va a proceder la disminución? Claro, porque en los juicios de alimentos siempre se va a estudiar que los alimentos, por decir, voy a poner un ejemplo, si yo estaba pagando 50,000 pesos mensuales de pensión alimenticia para mis acreedores, yo como deudor, digo, no, es que ya con 20,000 pesos, es solamente un ejemplo, no piensen que esto es así, ¿sí? Pues yo pagaba 50, pero ahora con 35,000 pesos son suficientes, sobran 15, yo los quiero para mí, yo como deudor alimentario, oye, pues la pensión no es para lucrar, no es para enriquecer, y aquí pues ya está haciendo ahorritos, no. Entonces, es suficiente con tanta, por decir un número, ¿no? Con 35,000 pesos o con el 20% y recibí el 40% de mis ingresos, pues a lo mejor con el 20% es suficiente, ¿sí? Porque acuérdense que las pensiones alimenticias están protegidas por principios, valores, normas, reglas que no podemos en un momento transgredir, ¿sí? Porque entonces ya estamos afectando los derechos patrimoniales del deudor y pues obviamente le estamos causando un detrimento. Entonces ya también hablaríamos de violencia económica, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado en lo que vamos a hacer, ¿sí? Justificar una disminución, porque tampoco se vale solicitar una disminución presentando pruebas falsas para que yo ya no le dé a mis acreedores cuando sabemos que las necesidades sí las tienen, no han cambiado y más bien en vez de disminución se requiere de un incremento de pago de pensión alimenticia. Hay que ser honestos porque acuérdense que este derecho a la subsistencia tenemos la obligación de cubrirlo, de cubrirlo. Ahora, siempre se van a estudiar en todos los casos, tanto de disminución como de incremento, las posibilidades de la persona que tenga que darlas. Si han mejorado las posibilidades, las necesidades, ya no hay tantas, han mejorado esas necesidades a favor del deudor alimentario, entonces se va a considerar suficiente cierto porcentaje o cierta cantidad mensual y va a ser procedente la disminución de pago de pensión alimenticia, ¿sí? Ahora, es importante también estudiar como ya dije, las posibilidades del deudor, pero también las necesidades de los acreedores, ¿sí? Sus necesidades son otras, hubo cambios y son menores, sus necesidades ya económicas ya son menores, con cierta cantidad o cierto porcentaje pueden ellos cubrir todas las necesidades que tengan conforme al derecho a recibir pago de pensión alimenticia. Entonces, bueno, son solamente algunos casos y en estos casos sería legalmente procedente. Bien, en este módulo tendremos que hablar también de lo que prevé la ley. Habrá casos en donde la pensión alimenticia tiene que cesar, se tiene que acabar. Hay casos en donde se tiene que cancelar
y en otros casos más en donde se extingue la pensión alimenticia. Bueno, y es muy importante también saber que si bien es cierto, hemos dicho que la pensión alimenticia es imprescriptible, no prescribe, ¿sí? Pero también es importante saber que hay motivos y la ley lo prevé que la pensión alimenticia se puede cancelar. Es decir, una persona, y en los mismos casos que estoy hablando, para no salirme de este orden de ideas, que podamos entender un poquito mejor el tema, saber en qué casos procede. Bueno, pues la ley establece algunos casos. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, cuando la persona que está estudiando en la universidad, pues decide ya no estudiar. Decide ya no estudiar y ahora quiere trabajar. Y dice, no, yo no quiero estudiar, ya me cansé, esta profesión no me gusta o esta carrera que elegí no me gusta, y a lo mejor ya eligió otra carrera más, tampoco le gustó, y dice, bueno, no, yo ya me salgo de la universidad. Pues obviamente ya no se va a poder seguir pagando universidad, pues no la está aprovechando. Entonces, lo más justo, lo equitativo, es que entonces se cancele la pensión. ¿Por qué? Porque ya no se aplicó en los estudios, ya no quiere estudiar. Además, ya se puso a trabajar. El hijo, la hija, ya está trabajando y dice, yo ya no necesito que me des pensión, así es que hay que tramitar la cancelación. Una vez más, quiero reiterar que no la debes de cancelar por tu propia voluntad, nunca lo hagas. La cancelación la tiene que decretar una autoridad. Una autoridad tiene que decirte, a ver si ya, como no está estudiando el que era tu acreedor, pues entonces la cancelamos. Así es que ni un peso más le vas a dar, porque además ya está trabajando y tiene ingresos, sigue viviendo a lo mejor en tu casa, tú le sigues dando techo, comida, no hay ningún problema. Qué bueno que lo hagamos como padres y es un derecho legítimo apapachar a los hijos cuando, bueno, son honestos y dicen, ya no gastes en la universidad, déjame trabajar. Entonces, bueno, perfecto. Entonces, me han tocado casos en donde, bueno, dicen, yo se la cancelé hace 5 años y ya no le doy. Pero ¿qué crees? Que muchas veces llega a haber casos, no digo que siempre, pero llega a haber hijos que van y me dicen, es que ya no me da pensión alimenticia. Y sí, dejé la universidad, estuve trabajando, pero me quedé sin trabajo, entonces ahora quiero que me dé la pensión alimenticia porque además es retroactiva, ya lo dijimos, es imprescriptible, son 5 años, pero no prescribe. Entonces sí procede, déjenme les digo que sí procede. Tendrás que pagarle todo lo atrasado, porque la cancelación no la decretó un juez, lo hiciste por tu propia voluntad. Entonces sí le debes pensión alimenticia atrasada. Mucho ojo, por favor, y hay que tener mucho cuidado con estos temas porque inclusive, ya lo dije también en los módulos anteriores, se puede configurar el delito de omisión de alimentos. Omisión en la obligación alimentaria y es un delito. Entonces, bueno, hay casos en que procede la cancelación, ¿sí? No se aplicó en los estudios. Otro caso que prevé la ley es que dice, bueno, cuando hay un desfase, el hijo, la hija ya cursó la secundaria en 6 años, cuando en realidad son 3 años de secundaria. Oye, la primaria la estudió, que son 6 años generalmente, pues 10 años, y tú lo estás apoyando, y dices, bueno, pues es que no le gustan los estudios, a lo mejor le gusta el arte de pintar, bueno, págale un oficio, ¿sí? Entonces es válido, pero cuando hay un desfase, déjenme les digo, que sí, la ley va a proteger al deudor alimentario, va a decir, ya no le pagues, procede la cancelación porque no se aplicó en los estudios, hay un desfase impresionante, 6 años cursó la secundaria, no es posible, y en la universidad ha cambiado 3 veces de carrera, no, ahí ya no aplica porque acuérdense que pues es importante cubrir necesidades. Y no es una necesidad de estar cambiando de universidad o estar jugando a los estudios. Ser honestos con los padres. No quiero estudiar, quiero que me pagues, no sé, carrera de pintura u otras carreras más cortas, de acuerdo a las habilidades de los hijos, y hay que apoyarlos. Pero no hay que tirar el dinero a la basura, ¿sí? Entonces,
es importante hablar que en esos casos sí procede la cancelación. Ahora, importante la cancelación cuando la mujer, bueno, en algunos casos, bueno, las mujeres que han tenido hijos y que, bueno, pues ya el hijo ya se encarriló en los estudios, han cambiado las necesidades, a lo mejor yo ya puedo trabajar más tiempo y ¿qué creen? Ya estoy ganando más que el deudor alimentario. Entonces, oye, tú ganas más que yo y además todavía te doy pensión alimenticia. No, como no se hizo para lucrar, acuérdense. Entonces, lo más justo, se proceda la cancelación, tramita el juicio de cancelación, ¿sí? Entonces, importante que sepamos en qué momento se puede cancelar, cesar, cuando ya cesa la obligación del deudor alimentario, pues porque el hijo se casó, la hija se casó, ¿sí? Ya su marido ya la mantiene o los dos se mantienen mutuamente, tienen posibilidades, entonces cesa, ya, ya, se casó y como decimos comúnmente, es harina de otro costal. Entonces, bueno, ya no hay necesidad y hay que tramitar la cesación de pensión alimenticia, ¿sí? La extinción de la pensión alimenticia también se puede dar, bueno, la cesación y la extinción prácticamente son términos que se usan para que se acabe, se extingue esa obligación que tiene el deudor, que también la ley prevé que puede ser por muerte, ¿sí? Muere mi pareja, el que tenía la obligación de cubrir mis necesidades, o muere la persona acreedora alimentaria, la que recibía, pues ya se extinguió, se extingue, todo se extingue con la muerte, ¿no? Así son las cosas en la vida. Entonces, bueno, de alguna manera tenemos también una vez más que decir que va a tener que cancelarse, solicitar a través de un juicio llamado cancelación o cesación o extinción de pensión alimenticia, según el caso, porque también pues cambiaron las necesidades y ya no hay necesidad de pago de alimentos porque las posibilidades del deudor pudieran ser ya otras y cambia totalmente esto. Ya no hay necesidad, ya no se debe de cubrir pago de pensión alimenticia y en todos los casos siempre se va a estudiar estos puntos que les acabo de referir. Estamos obligados a estudiar casos en particular. La ley no va a aplicar una norma para todos en general, no. Utilizará para un caso, pues es que pues ya se curó de la enfermedad, pero no todos están enfermos, esto no aplica para todos, solo para los que están estudiando o para los que ya trabajan. Entonces, es importante que pues sepamos cómo se rigen estos principios rectores y protectores del derecho irrenunciable a recibir alimentos. En términos generales, ese sería en nuestro tema pensión alimenticia, todos los cambios que pudiera haber en este tema y que en cualquier momento o etapa de la vida se pueden ir dando estos cambios. Si bien es cierto, debo aclarar también que la pensión alimenticia se llama pensión alimenticia definitiva, siempre va a haber una provisional, pero ya cuando ya se dicta una sentencia es pensión alimenticia definitiva. Ese término definitivo no quiere decir que ya no se pueda mover, no. Ya estudiamos y nos quedó claro que puede haber